Buenos días. Hoy tenemos de nuevo el gusto de estar con Jorge Helft y la oportunidad de conversar con él acerca de un artista argentino que es García Uriburu, que tiene hoy una presencia interesante en el Museo Moderno de Buenos Aires, ahí el Museo de la calle San Juan, donde se está exponiendo una hermosa y una enorme muestra sobre el Manifiesto Verde, donde varios artistas argentinos hacen su presentación sobre el tema del ataque a la naturaleza y la revalorización a través del arte del tema de la depredación. Y bueno, García Uriburu eh, tiene su presencia, la curaduría ha montado allí obras de él enormes, obras de enorme tamaño, así como videos y fotografías de sus intervenciones a partir de la década del 60, 1968 en adelante, en el río Sena de París y en la Bienal de Venecia, donde tiñó los ríos de verde. Y allí es donde un poco le pedíamos a, a Jorge Gel que nos ilustrara un poco sus recuerdos sobre este importantísimo artista argentino, que además tuvo una muchísima presencia en el Uruguay, donde hay inclusive un Maldonado, un museo a su nombre. Efectivamente, lo conocí a Nicolás casi como un pibe, era un joven artista, no había llegado creo que a los 20 años y se veía que tenía talento desbordante y, y bueno, buscaba su lugar en el mundo argentino, del arte. Y bueno, poco a poco lo llegué a conocer mejor. eh, lo visité, fui a ver el mural que él había hecho eh, en la Boite, cerca del Hotel Alvear, que se llamaba, eh, no me acuerdo, África o algo así se llamaba, y él había puesto un mural enorme, de una vaca. Y, y bueno, luego lo conocí acompañando al entonces canciller Guido Di Tella a la Bienal de Venecia, y él era el representante argentino y había sorprendido el mundo entero coloreando el Gran Canal de color verde. Eso es un hecho artístico que él había ya realizado en el East River de Nueva York, la Seine en París y un poco el Río de la Plata en Buenos Aires. Y bueno, lo seguimos, teníamos una embarcación a motor, facilitado por la Cancillería italiana al canciller argentino visitando, y habíamos comido con Guido y Nelly esa noche, y después fuimos siguiendo el, eh, el barco de Nicolás a medida que iba coloreando con tintura verde el Gran Canal. Y después muchas veces lo vi en Punta del Este, lo visité en la casa que él había remodelado y un poco construido. Tenía estudios de arquitecto. Está en el borde de la laguna del Sauce. El interior era un lugar maravilloso de improvisación, de ideas. Y yo le di, eh, yo recogí la impresión de que era una cosa para mostrar lo que podía ser un artista, en total libertad y no atado a principios. Y llevé muchos extranjeros que por casualidad coincidíamos en una estadía en Punta del Este. Lo llamaba por teléfono a Nicolás
y íbamos a visitarlo, a tomar el café o el té ahí en la casa. Ahí también había un mural, eh, me acuerdo de una vaca, como había hecho en Buenos Aires. En el primer piso había un baño muy antiguo con una bañadera frente a una ventana para que uno podía eh, estar en la bañadera y ver el paisaje tan lindo eh, del borde de la laguna del Sauce y otras cosas. Y seguimos viéndonos, visité su taller varias veces en Buenos Aires, en la pequeña callejuela donde tiene su taller Aldo César, que también era amigo mío y que también visitaba con asiduidad. Y, y bueno, éramos amigos y siempre me pareció muy ocurrente. Nunca compré arte de él. Eh, Me ofrecieron botellas de tintura verde, pero eran más bien anónimas, ¿no? El recuerdo de las eh, pinturas de los ríos me las recuerdo como tales y no necesitaban tener un pequeño mueble con botellas verdes. Y la Jorge, y pintura, contanos un poquito cuál es tu impresión acerca de por qué hacía estas acciones en los ríos. ¿Qué tenía que ver él con el agua? ¿Cuál era su protesta? ¿Cuál era el sentido ideológico de bueno, lo que hacía? bueno, era lo obvio el problema del tiempo, del problema del, todavía no del calor, pero del abuso de la naturaleza, de la falta de verde, eh, de poner eh, estructuras enormes que sean supermercados o estaciones de servicios tapando la naturaleza. O sea que era cosa del momento, en ese momento tal vez menos publicitado, más auténtico que hoy en día, donde ha llegado a un punto de daño esta despreocupación por el clima. O sea que era un adelantado en ese sentido y lo era auténticamente. Por eso me interesó. La pintura en sí era un poco neopop, eh, tenía cuadros mejores que otros, como todos los artistas del mundo, pero nunca llegamos a un acuerdo o nunca le di importancia. No obstante, lo admiro y sigo admirándolo. Eh, Que le quiero contar a los oyentes y a Jorge también, que un poco la razón por la cual traemos a García Uriburu a nuestras charlas es porque en este momento se está desarrollando en el Museo Moderno, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en la calle San Juan, una enorme muestra sobre el Manifiesto Verde, donde hay obras gigantescas de García Uriburu que estamos ahora viendo en pantalla, un poco en preparación de lo que va a ser en noviembre el encuentro de museos de arte contemporáneo del mundo en Buenos Aires, así que el contemporáneo ya se está preparando con esta enorme instalación de obras de Uriburu y de otros artistas argentinos dedicados a la defensa del medio ambiente. Bueno, quiero agregar que la última vez que el ICOM, el, el Instituto Internacional de Museos, eh, que me honra ser socio desde hace muchos años, también estuve en el directorio del ICOM Buenos Aires, ICOM argentino en Buenos Aires, eh, cuando estuvieron cuando se hizo la reunión anual en Buenos Aires en el año 88, la Fundación San Telmo dio una noche en honor a ellos con una muestra única de esculturas argentinas del siglo XX.
donde estaban representados todos nuestros escultores más famosos. Habíamos preparado eso un año antes. La directora de museos, eh, es decir, un cargo oficial, había pensado mostrar arte de la colonia en el Museo Nacional de Bellas Artes, lo que era importante, pero a mi entender hubiera debido hacer esa muestra en otro recinto, ya que en el Museo de Bellas Artes había que presentar el arte argentino en el sentido más común del arte del siglo XIX y principios del XX, o inclusive en todo el siglo XX, que no se conocía y que los concurrentes hubieran tenido interés en ver en su escala correcta. Yo tenía ese propósito, el museo lo hizo y entonces nosotros nos defendimos haciendo una muestra de escultura. Um, Vinieron 3.500 directores de museos, por supuesto, de todos los tipos de museos que existen, o sea que había nada más o nada menos que un centenar o más de museos de arte. Y, y fue todo un orgullo para Buenos Aires. Estuvieron la mayor parte de ellos muy sorprendidos por la calidad y la variedad del arte argentino que no conocían apenas si no eran alguno de nuestros próceres más famosos. ¿Y seguís vinculado con el ILICOM? Sí, soy socio. Sí, soy Buenísimo. socio. Silvi también es socia, con lo cual tenemos acceso libre a todos los museos del mundo y más que acceso y evitar de pagar la entrada, lo que es importante es que tenemos acceso al corazón de los museos de arte. A mí me ha tocado en 2 oportunidades, y hubiera podido ser más, ir directamente a la dirección del museo en Múnich y también en Londres, haciendo preguntas sobre encuestas profesionales que estos museos estaban llevando a cabo y me mostraron los resultados parciales de su encuesta por ser miembro del ICOM y por conocer mi nombre a través de lo que la divulgación que hace el ICOM de sus asociados. Muy interesante, muy interesante. Qué pena que te vas a perder este encuentro de noviembre, entonces. Sí, sí. Pero ya nos vas a hablar, ya te vas a enterar mucho más de este encuentro y nos vas a contar desde afuera qué es lo que está pasando en Buenos Aires con este encuentro mundial Mi, de mi, museos de arte. mi vínculo eh, más permanente desde hace ya varios años y por algunos años más seguramente, es que yo le organicé sus estudios a Victoria Norton, Que es la directora del Museo la Moderno. directora del Museo de Arte Moderno. Jorge, un gusto el encuentro contigo y nos vemos la semana que viene. Me avisas cuando quieras Chao, querido. y hasta pronto.